Memorias de Don Lamberto. Segunda parte, capítulo 41. Me estaba caminando bien en el trabajo, pero mi hijo estuvo en los problemas de los estudiantes de Tlatelolco del 68 y nos abocamos a rescatarlo. Cuando llegué por la mañana, ya tenía a un lado del frente todo lo que iba a necesitar, lo único que les falló era el algodón, ya que me llevaron absorbente y yo necesitaba algodón industrial. Rápido lo fueron a cambiar y cuando les entregué el trabajo, tanto el superintendente general Federico Gutiérrez como el gerente de compras y otros ingenieros más fueron a ver el trabajo y se quedaron muy conformes con él. El ingeniero Ortega me dijo que lo acompañara a la caja para que me liquidaran y una vez que me hubieron pagado me dice: «Oiga maestro, ¿por qué no se queda a trabajar con nosotros? Claro ingeniero, cuando se les ofrezcan otros trabajos, nada más me hablan y acudo a ponerme a sus órdenes». «No maestro, necesitamos que se quede de planta, pues todo depende de qué sueldo me darían, pues le pagaríamos el mínimo que son 17.50 diarios, no ingeniero, si me dan 100 pesos diarios y me quedo, pues ¿dónde? Yo trabajo gano mucho más, piénsenlo», y me avisan y me fui a mi fuente de trabajo. Como lo aclaré en capítulos anteriores, Flamagás fue mi base de actividades y de ahí acudía con las diferentes empresas que me solicitaban, por eso voy a ir contando las diferentes por donde pasé y dando detalles de lo sucedido, y después pasaré a las siguientes hasta volver nuevamente con la gasera que nunca la abandoné. Seguí mi rutina en concretos teniendo como ayudante al pariente de mi esposa, José Tapia. Saliéndome del tema diré que este muchacho era descendiente directo de unos revolucionarios del general Zedillo. Ellos eran don Marcelino y don Félix Tapia. Pasaron los días y en uno de ellos me mandaron hablar de Vitrofibras para saber si siempre me había animado a trabajar con ellos, ya que la producción de los frentes iba a dar inicio y querían que yo me hiciera cargo del área de acabado. Lo más que me daban eran 20 pesos diarios, pero diciéndome que además había otras prestaciones como caja de ahorro, utilidades, vacaciones y aguinaldo. Al fin acepté con la condición que pudiera yo combinar mi trabajo con el de concretos. Ellos aceptaron, y por la mañana laboraba en vitro y saliendo me iba a concretos, y salía a las 9 de la noche. Hago aclaración que tenía otro ayudante en Flamagás y como esa empresa estaba a un lado de la otra les iba a dar sus vueltas. Como 6 meses duré laborando en el departamento de acabado de vitro, pero en una junta de las que se hacían periódicamente, me eligieron supervisor general de ese departamento, por lo cual se me incrementó el sueldo, pero aumentaron las responsabilidades, pues manejaba un grupo como de 200 trabajadores que eran los que laboraban en mi turno. Esto fue en el mes de septiembre de 1968, vísperas de la matanza de Tlatelolco, cuando me ascendieron a este puesto y aquí vino lo más trágico. Mi hijo el mayor iba en segundo de vocacional y como era uno de los líderes de la comisión de huelga, en el Poli, me tenía muy preocupado ya que había tomado muy en serio el movimiento y se salía muy temprano de casa volviendo hasta muy noche. Esto era diario y yo no le podía prohibir, pues también estaba convencido que estábamos bajo un régimen autoritario y había que combatirlo. Así pasó el tiempo y un día ya no regresó. Por la televisión habían dicho que por la tarde había sucedido una trifulca con los militares que habían convertido las calles y las plazas en campos de batalla, con tanquetas y tanques de guerra, y también dijeron que había muchos estudiantes detenidos. Cuando llegué a casa por la noche, mi esposa la encontré en un mar de lágrimas. Verla en ese estado le dije que nos fuéramos al centro a ver qué nos informaban. Nos acompañó mi hijo menor, y por pláticas nos dijeron que los tenían detenidos en la Procuraduría. Ahí nos dirigimos, y al llegar nos topamos con cantidad de padres de familia que buscaban también a sus hijos, pero más triste ver a familias buscando a sus hijas. En las puertas de la Procuraduría había enormes desplegados donde estaban los nombres de los detenidos. Rápido me dirigí ahí pero desconsolado vi que el nombre de mi hijo no estaba. Les pregunté a unos agentes que estaban tras las rejas de las puertas y me dijeron que por la mañana pondrían más nombres en las listas. Para esto ya era la 1 de la mañana y optamos por irnos a casa y otro día seguir en la búsqueda. Como lo dije antes, yo tenía mi responsabilidad como supervisor. Por lo cual le dije a mi esposa que me esperara en la plaza de la Basílica, pues aún no había metro Indios Verdes. Yo me fui a la empresa a esperar a mi jefe inmediato. Y en cuanto llegó lo puse al tanto de lo que me sucedía y no tuve problema. Me fui por mi esposa y nos dirigimos a la Procu a informarnos. Había nuevas listas pero en ninguna aparecía mi hijo. Nos dijeron que él estaba en la delegación del Torito y hasta allá nos dirigimos, pero todo en vano.
no estaba tampoco, nos dijeron que posiblemente estaba en la vaquita, otra delegación y tampoco, ya eran las 3 de la tarde y no habíamos probado alimento. Mi esposa se comenzó a sentir mal primero por la vigilia y otro tanto por el dolor de no saber de nuestro hijo. Continuará.